Hola amigos y bienvenido a la edición especial de Friday Night Live, en vivo desde Granite Bay Amazing Fast Studio, aquí en Sacramento, California. Queremos darle la bienvenida a quienes se unen a nosotros en todo el país y en todo el mundo. Estoy aquí con el pastor Doug Bachelor, presidente y orador de Amazing Fat. Pastor, la razón por la que estamos haciendo este programa es porque están sucediendo muchas cosas en este momento. Simplemente enciende la televisión y escucha las noticias. Se trata del conflicto que está teniendo lugar actualmente, mientras hablamos en Israel y Gaza, y las cosas que están alcanzando una especie de masa crítica con los ejércitos israelíes preparándose para llevar fuerzas terrestres a Gaza. Están sucediendo muchas cosas. Sí. Y cualquiera que haya estado siguiendo las noticias sabe que el mundo quedó horrorizado cuando hace aproximadamente una semana, supongo que fue exactamente hace una semana, en el último día de la festividad judía, Sukkot, que conocemos mejor como la fiesta de los tabernáculos, que militantes terroristas de Hamas cruzaron la frontera y empezaron a masacrar a hombres, mujeres, niños, ancianas y bebés. Es un horrible acto de terror, no es un acto de guerra. Y tomando rehenes, el último recuento, alrededor de 1.300 fueron asesinados, pero aproximadamente 150, ni siquiera están seguros de cuánto fueron tomados como rehenes vivos. En toda la autopsia de la situación no ha sido completa. Y en represalia, Israel ahora ha estado bombardeando Gaza y preparándose. Supongo que ya tienen algunas fuerzas terrestres que han entrado. Los tanques ya han entrado. Y, como saben, están difundiendo folletos que le dicen a la gente en el norte de Gaza que necesitan evacuar cierta área que actualmente tiene alrededor de 1,1 millón de personas. Y entonces es simplemente una masa crítica real en este momento. Y mucha gente se pregunta, el mundo ya está en un barril de pólvora con tensiones entre Rusia y la guerra en Ucrania y China, exacerbado por una gran guerra en Medio Oriente. Y esto ocurre exactamente 50 años después de la guerra de Yom Kippur. Así que hemos tenido mucha gente diciendo, ya sabes, tú y yo enseñamos profecía todo el tiempo, estamos teniendo un seminario de profecía. Dentro de 2 semanas comenzará un seminario importante que obviamente será algo que se abordará. Pero pensamos en tomarnos un tiempo esta noche y hablar con ustedes, nuestros espectadores, sobre cuáles son algunas de las implicaciones proféticas de esto, si las hay. Y también para aprender un poco más sobre por qué este es un tema tan crítico. Esta no es una guerra entre Paraguay y Uruguay. Es una guerra larga y profundamente arraigada que de alguna manera se remonta a los hijos de Abraham. Absolutamente. Bueno, la razón por la que sentimos que es importante que nos tomemos unos momentos para observar lo que está sucediendo a la luz de la profecía bíblica es porque, sí, Israel, por supuesto, aparece en las escrituras y se remonta hasta Abraham y sus descendientes, tanto el lado árabe como del lado judío. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo influye esto en la profecía bíblica? Bueno, vamos a llegar a eso. Y creo que el pastor Doug, que es apropiado que comencemos este programa con oración porque vamos a profundizar con la palabra y por eso queremos hacer eso. Entonces, querido Padre que está en el cielo, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y estudio. Señor, vivimos en un mundo lleno de violencia y agitación, y especialmente de lo que vemos que sucede en este momento. Y nuestros corazones están con todos aquellos que se encuentran en medio de este conflicto, personas inocentes que sufren. Y sin embargo, Señor, sabemos que la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerra. Y estas son señales de tu regreso. Entonces, Señor, al mirar lo que dice la Biblia en relación con eventos de cualquier época, oramos por tu bendición. Les agradecemos la oportunidad y las libertades que tenemos, al menos, de seguir estudiando y compartiendo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, personalmente, además de mirar un poco la Biblia y ver lo que dice, también vamos a responder algunas preguntas bíblicas. Entonces, para aquellos de ustedes que están mirando, si quieren participar en vivo en este programa, hay un código QR
Probablemente podrán verlo en su pantalla y pueden simplemente tomar una fotografía de ese código QR o enviar un mensaje de texto con la palabra preguntas al 4544. Ahí está, ves la imagen del código QR, toma tu teléfono y podrás tomar una foto. Eso te llevará directamente a donde publicamos las preguntas. Podrás leer las preguntas. Y en la última mitad del programa intentaremos tomar todas las preguntas que surjan y veremos respuestas bíblicas relacionadas con ellas. También tenemos algo que nunca antes habíamos ofrecido y sentimos que es muy importante. Si alguna vez te has preguntado cómo termina la historia, tenemos un libro y el libro se titula La caída y el ascenso de Jerusalén. Y Pastor Doe, esta noche haremos nuestra oferta gratuita para todos. Si nunca ha leído el libro, ese también es el título, La caída y el ascenso de Jerusalén, el gran conflicto entre el bien y el mal. Si nunca antes ha leído este libro, debes leerlo, especialmente los últimos capítulos. Es muy importante. En realidad, el primer capítulo habla de la caída de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. El capítulo La Nueva Jerusalén, así es, y se lo enviaremos a cualquiera que llame y haga la pregunta. De hecho, quien envíe mensaje de texto solo necesita enviar un mensaje al 40544. Nuevamente, escribir libro al 40544. Le enviaremos una copia gratuita de este libro y léalo y compártelo con otra persona. Es muy importante a la luz de lo que está sucediendo hoy. Y debo mencionar al Pastor Ross, que cuando me hice cristiano por primera vez estaba luchando por comprender las tantas iglesias diferentes que se conoce y todas tienen enseñanzas diferentes, y yo estaba orando a Dios para que me ayudara a entender la Biblia y saber a dónde ir, cuál era la verdad. Alguien me dio ese libro y eso simplemente cambió mi vida. Por eso lo recomiendo de todo corazón y me alegro de que vuelvan a poner el código QR en la pantalla para sus preguntas sobre la Biblia. Porque a veces las personas les lleva un minuto encontrar sus teléfonos, encontrar la cámara en los teléfonos y obtener eso funciona. Así es, pueden enviar sus preguntas y lo pondremos a lo largo del programa. Estaremos poniendo el código QR en la pantalla. Entonces, si no lo pusiste ahora, quédate aquí, lo pondremos de nuevo. Ahora, más allá de eso, Pastor, esta es una posición única para hablar sobre Israel en profecía. Como creo que muchos de nuestros espectadores saben, tú tienes una madre judía y bueno, diría que un padre gentil, podría decir. Pero lo has visto desde ambas perspectivas. Lo has visto desde el lado israelí y también desde el lado gentil. Lo que está sucediendo aquí, ¿cómo cree que esto influye en lo que dice la Biblia? Bueno, ya sabes, esa es una gran pregunta, Pastor Ross. El conflicto entre ciertos extremistas del Islam, y yo quiero tener cuidado de no agrupar a todos los musulmanes con los terroristas. ¿Sabes? Ciertamente, ya sabes, tengo amigos con los que jugamos racquetball, que son musulmanes, gente maravillosa, muy amable, pero ya sabes, supongo que en todas las religiones puedes tener extremistas, y hay algunos extremistas que tienden a la violencia, y por eso queremos dejar eso muy en claro. Pero ha habido una tensión de larga data sobre el Islam y el cristianismo. Y en este momento, las dos religiones más importantes del mundo son la judeo-cristiana y luego tienes al Islam y al cristianismo. Solo hay 16 millones de judíos en el mundo. Hitler mató a un tercio de ellos en la década del 1940. Y ahora son 16 millones. Un pequeño dato interesante que algunas personas no saben es que alrededor del 51% de todos los judíos del mundo viven en Norteamérica. Y de ese número, creo que la mayoría está en la ciudad de New York y muchos en Florida y California. Y creo que el 35, el 40 están en Israel. Y de los que murieron en esta masacre, creo que hubo 27 estadounidenses y creen 11 han sido tomados como rehenes, 11 americanos. Y entonces ya sabes, todos somos valiosos, pero como padre ama a sus propios hijos, todos los estadounidenses también están especialmente preocupados por sus propios ciudadanos. Y ya sabes, hay canadienses o personas de Alemania y Francia, o toda la comunidad internacional se ha indignado por esto. E incluso yo tengo entendido que el Papa Francisco hizo un llamamiento para que Hamas dejara ir a los rehenes. Y
Ya sabes, dice que Israel tiene derecho a defenderse. Es interesante. Siempre tiene una declaración de estos asuntos importantes que involucran batallas entre religiones. Entonces, ya sabes, esto es muy tenso. Ahora, una cosa que pensé en compartir con nuestros amigos que fue muy interesante. Jesús dijo una de las señales de los últimos días. Él dice esto. Creo que en Lucas 21. Como fue en los días de Lot, que estamos pasando en el mundo hoy, la inmoralidad y la perversión sexual, y cómo fue en los días de Noé. Y si miras en Génesis capítulo 6, dice en el verso 11, la violencia llenó la tierra. Y esas palabras violencia, cuando aparece por primera vez en la Biblia, creo que tengo una diapositiva. Le pedí a nuestro estudio que la tuviera lista para la pantalla porque necesita verla. Es la palabra amás. Ahí está. Puedes ver el versículo de Génesis capítulo 6, verso 11. La tierra también estaba corrupta delante de Dios y la tierra se llenó de violencia. Subrayo eso ahí. Voy al hebreo. La palabra violencia es amás, lo cual creo que es interesante. Pero si le pregunta a un musulmán qué significa amás, responde significa valiente, bravo. Y porque son las palabras de raíz similares, pero uno se remonta al uso antiguo de la palabra y es una palabra para violencia. Y ciertamente el terrorismo es eso. Es interesante luego. La otra cosa para mirar, y si las personas tienen sus Biblias, podrían consultarlas si se les ocurre. Simplemente intervengan, Pastor Ross, porque de lo contrario, ya saben, puedo seguir y seguir. Si miras a Jesús en Mateo 24, cuando habla de la profecía en relación con Israel, recuerda, los discípulos le muestran a Jesús todos los hermosos edificios del templo. Tú y yo hemos estado en Israel, hemos visto esas enormes piedras debajo del templo, debajo del muro de las lamentaciones. Era un cimiento y un muro de contención, pero piedras enormes. Y le estaba mostrando a Jesús esto, pensando que quedaría impresionado. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, eso le sorprendió y lo dejaron solo en privado. Y luego da este discurso, ya sabes, un discurso completo sobre la destrucción del mundo, de la destrucción de Jerusalén. Tiempo de angustia a través de la historia, el fin del mundo, la segunda venida. Y él dice en el verso 6 que oiréis de guerras y rumores de guerras. No se preocupen, porque todo esto debe suceder, pero el fin aún no ha llegado. Entonces, ¿puede haber profecía relacionada con lo que está sucediendo ahora? Sí. ¿Es porque hay una guerra? No. Porque ciertamente esta no es la primera guerra en la historia, y no es la primera guerra que involucra a los judíos, y no es la primera guerra que involucra a Israel como nación. Así que no diría que porque hay una guerra significa que el fin se acerca. Y ya sabes, parte de la razón por la que creo que también estamos abordando estas cosas es porque apenas en la última semana ha habido una avalancha de pastores que han estado publicando en YouTube. Armagedón está aquí. Los últimos días están sobre nosotros. Prepárate para el rapto. Y ya sabes, todo tipo de cosas. Y este podría ser el comienzo de los dolores de parto. Así que no lo niego. Pero lo que digo es que no digan eso porque hay una guerra. Porque, quiero decir, Israel tuvo la guerra de los 6 días. Y hubo algunas palabras. Entonces, ¿cómo influye eso en la profecía si es así? Bueno, para empezar, sabemos que en los últimos días habrá una presión global para mantener ciertas leyes religiosas que requerirán que la gente viole la ley de Dios, el poder de la bestia. ¿Qué va a generar la voluntad de una población de acceder a esas leyes? Normalmente se debe al desastre financiero y al miedo, a la guerra y a los desastres naturales. A través del miedo, las personas están dispuestas a renunciar a sus libertades para obtener una sensación de seguridad. Entonces, ¿puede este acontecimiento derivar en otra tercera guerra mundial? Esperemos que no implique armas nucleares. ¿Se puede expandir? Bueno, seguro que sí. Quiero decir, así es como sucede esto. Así sucedió la Primera Guerra y la Segunda,
comienza con, ya sabes, un evento menor que se intensifica y todos comienzan a tomar partido y a desarrollar coaliciones. Y es aterrador pensar que con las armas que el mundo posee hoy, esto podría convertirse en el hecho de que Israel esté teniendo que usar una fuerza abrumadora en este momento. Y no niego el derecho a hacer eso. Quiero decir, ven cómo está esta cuestión de supervivencia. Si sus vecinos van a cruzar a la frontera y masacrar civiles, pero ya sabes, hoy Hamas es uno de los líderes de Hamas que convocó a un día de ira y alentó la violencia. Y ya sabes, la mayoría de las protestas en Estados Unidos hasta el momento de esta grabación han sido pacíficas, pero tienen una gran multitud en Jordania. Y mientras Israel lanza folletos sobre el norte de Gaza pidiendo a la gente que evacúe, eso crea una crisis humanitaria y las simpatías pueden cambiar. Y es posible que algunas otras naciones islámicas alineadas con Gaza, entonces tienen el potencial. Es extremadamente volátil. Esto es lo que estoy diciendo. Eso puede provocar que se produzca un efecto dominó en el que comience a extenderse a otras naciones. Entonces, por supuesto, la pregunta a considerar es, ya sabes, con ese fondo, pastor, y mirando la profecía bíblica, Israel, solo un país pequeño, sí, no muy grande, y sin embargo parece tener gran influencia en gran parte del mundo, y sin embargo, las cosas que están sucediendo en Israel parecen atraer la atención de todos los medios de comunicación. ¿Qué tiene de especial o significativo Israel? Sí, bueno, geográficamente, hablemos de eso por un minuto. Creo que incluso tenemos una foto que podemos poner sobre eso, ya sabes. Cuando miras el mundo, Israel es un país bastante pequeño, creo que es más pequeño que New Jersey. Y de hecho, ahí tienes una imagen en la pantalla, tienes a Gaza. Pueden ver la línea para la sección occidental de Gaza, la franja de Gaza. Y pueden ver que Israel está a la derecha. Puedes hacerlo visualmente desde el satélite. Acabo de capturar esto desde mi computadora, desde Google Earth. Y puedes ver que, ya sabes, un lado es más espacioso con tierras de cultivo. Pero la congestión, la gente que vive en Gaza está extremadamente comprimida. El área es Gaza y los llaman palestinos. Bueno, esa palabra proviene de la palabra que leíste en la Biblia llamada filisteo, la tierra de los filisteos, que estaba alrededor de Askelón y Gat. Y ahí abajo tienen las 5 ciudades filisteas. Y luego fueron ocupadas por árabes. Ahora, estas personas son palestinas. Son históricamente musulmanas. Hablan árabe. Es una cultura árabe. Probablemente podrías dejar a la mayoría de ellos en cualquier país árabe. Estarían como en casa. No es una cultura única. Pero se les llama palestino porque viven en la región donde solían vivir los filisteos. Pero a todos el país de Israel, cuando la gente lo llama Palestina, eso no es exacto porque sería llamarlo toda la tierra de los filisteos, lo cual nunca fue. Así que históricamente, Dios tiene a Israel. Está en un puente terrestre entre 3 continentes. Ahora, eso no es tan importante hoy con los aviones. Pero en los días de la Biblia, cuando los ejércitos marchaban por tierra, cada uno de los ejércitos que atravesaban Europa, Asia y África pasaban por el Valle del Jordán. Fue muy importante para los impuestos porque era increíble. Así como Salomón tenía una riqueza tan increíble, los ingresos fiscales para las caravanas que pasaban. Por eso Saqueo era tan rico, era recaudador de impuestos en Jericó. Por tanto, es una propiedad estratégicamente muy importante. Hubo un tiempo en que era una tierra que fluía leche y miel, pero a lo largo de los siglos de guerra, ya sabes, en realidad el clima ha cambiado un poco. Lo llaman desertificación, pero de todos modos, esa es también la tierra que encuentras que Dios le prometió a Abraham. Ahora, Cheryl, estoy hablando con alguien en el estudio. Tenía un mapa de las fronteras de Israel durante la época de Salomón y David. Y si puedes encontrarlo, colócalo. Ahí está. Verás, esa es la tierra antigua que Dios ahora
Si miras en la esquina inferior izquierda, verás un área rojiza. Ahí es donde se encuentra ahora la Franja de Gaza. Esa es la tierra de los filisteos. Pero la tierra de Israel, que fue devuelta después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más pequeña que eso. Cisjordania es Palestina, se le da en gran medida a los musulmanes. Eso es lo que significa. Y entonces están rodeados por todos lados por naciones que no son muy amigables. Hamas dice que no tienen derecho a existir y están empeñados en destruirlos. Y hoy escuché que incluso Hezbollah en el norte del Líbano ha comenzado a disparar al menos algo de artillería pequeña. Así que mientras hablamos ya están empezando a recibirlo del norte y del sur. Entonces es una situación extremadamente volátil. Y creo que los creyentes deberían orar por esto. ¿Sabes, Pastor Do? Es interesante que solo toques un poco de la historia de Israel. Ya sabes, Dios llama a Abraham a salir de los caldeos y lo lleva a esta nueva tierra. Promete dárselo a los descendientes de Abraham, Abraham y su descendencia. Y sin embargo, Israel es una nación única. Ninguna otra nación ha experimentado lo que ellos han experimentado. Y sin embargo, todavía son reconocidos como un grupo étnico. Todavía tienen su propio idioma, todavía, ya sabes, su propia religión. Cuéntanos un poco sobre la historia de Israel, cómo fueron desplazados. Y sabes, bueno, si no fuera por otra razón, si una persona se pregunta si la Biblia es cierta, pensaría que el judío sería la prueba número A, porque no hay otra nación en el mundo que haya sido desposeída de su tierra natal 3 veces. Los últimos 1900 años. Mantuvieron su identidad única y recuperaron allí su tierra con la mayor parte. Tienes a Jacob, que se fue a Egipto y luego regresó durante el Éxodo. Luego son llevados a Babilonia por 70 años y regresaron y recuperaron su tierra nuevamente durante la época de los persas. Y luego son llevados y dispersados por los romanos, esparcidos por todo el mundo. Y esto fue predicho por Moisés, esto fue predicho por Jesús. Esas cosas son exactas. Jesús predijo que el templo sería destruido. Él dijo eso en el año 30 después de Cristo, que en una generación no quedaría una piedra sobre otra. 40 años como generación bíblica, 40 años después, el templo es destruido. No quedó piedra sobre piedra. Y luego dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles. Y eso es Lucas 21, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y algunos se han preguntado, bueno, en 1948, cuando recuperaron sus tierras, eso es bastante sorprendente. Y ahora, una vez más, hablan el idioma, tienen una cultura única, y es simplemente fascinante. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Israel cuando no era mejor que todas las naciones? Quiero decir, si miras la historia, cómo Él lo protegió y lo guió, simplemente les dio un lugar donde quedarse y no siempre fueron las personas más obedientes. Creo que la mayoría del tiempo estaban en rebelión hacia Dios y sin embargo Dios eligió a este grupo de personas. ¿Cuál fue su propósito al hacerlo? Sí, bueno, primero y más importante, Él tenía una relación única con Abraham. Y Abraham se convirtió en algo así como Él quería que fuera un modelo para todos los judíos, ya que Abraham obedeció mi voz y guardó mis mandamientos y guardó mis mandatos. Él ordenó su casa después de él, adora a Dios mientras estaba rodeado de idolatría, estaba dispuesto a abandonarlo todo y venir a donde Dios lo envió por fe, lo dejó todo atrás. Entonces Abraham es un modelo de fe, de confianza, de obediencia. Y Dios prometió a través de sus descendientes que se revelaría no solo en las Escrituras. Y Pablo dijo que los oráculos de la verdad estaban confiados a Israel. Y Jesús dijo a la mujer en el pozo, la salvación es de los judíos. No significa que todos los judíos sean salvos. Significa que Dios ha comunicado el plan de salvación a través del pueblo judío, a través de las Escrituras. E incluso Pablo dice, ya sabes, al judío primero y luego al gentil. Jesús, cuando envió a los discípulos, les dijo, id primero a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Luego estaban, ya sabes, has realizado seminarios al respecto. Comienzan en Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Y entonces Dios tenía una obra especial para los judíos. Pero no fue porque Dios tenga prejuicios, porque el Señor es bastante claro. Incluso
Pedro, ya sabes, pensó, bueno, no podemos ir a Cornelius, a su casa, él es un gentil. Y él tuvo esa visión en el tejado y él dice, Dios me ha mostrado que él no hace excepción de persona, sino que a todo el que le obedece, el que lo escucha, está dispuesto a rebelarse. Así que Dios hizo de una sola sangre todas las naciones. Y ahora, esto es una parte. Quiero que la gente escuche atentamente lo que estoy a punto de compartir y estoy mirando el reloj porque tenemos un anuncio importante en el medio tiempo. Pero muchos de nuestros amigos evangélicos creen que debido a algunos versículos de la Biblia, solo un par de versículos, creo que malinterpretan lo que tiene que pasar, que el templo tiene que ser reconstruido en el monte sagrado, allí donde está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Y circulaban rumores. Sus líderes estaban alimentando a más con rumores de que había una mezquita. Pregunté qué mezquita, una mezquita que está justo al lado de la cúpula de la roca, que la iban a demoler y que iban a reconstruir el templo. Es simplemente una invención total. Hay cristianos en Norteamérica y allí ves una foto de la mezquita. Está en primer lugar, en primer plano. La cúpula de la roca está al fondo. Y ese es un lugar sagrado. He estado allí antes, no en la mezquita, pero sí en la cúpula de la roca. Creo que cuando tú y yo fuimos a Israel, por cuestiones de seguridad, no nos dejaban subir a la gente en ese momento. Y en el 2021 supongo que hubo algo de violencia allí. Y hubo algunos tiroteos. Y de todos modos, esa mezquita era musulmana. Es parte de la razón de esta masacre que tuvo lugar. Algunos evangélicos en Norteamérica están diciendo que pronto Israel va a reconstruir el templo. Eso pone muy nervioso al mundo árabe porque es uno de sus lugares más sagrados. Creo que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Ahora, en relación con eso, hablaremos más sobre eso en solo un minuto. Pero si nos fijamos en la nación actual de Israel, algo significativo, bueno, comenzando con lo que dijo Jesús. Entonces, Cristo estuvo allí 3 años y medio de su ministerio público, pero cerca del final de su ministerio, antes de su crucifixión, Jesús se refirió al templo como la casa de su Padre. Se refirió al templo como su casa, pero luego hay un cambio. Dice que tu casa ha quedado desierta. Y luego habló de que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, anhelaba reuniros como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron. Y luego profetizó el juicio que vendría en el año 70 sobre Jerusalén. Y luego, si nos fijamos en el periodo de tiempo profético después de Cristo asciende al cielo, hay otros 3 años y medio de atención especial para el pueblo judío por parte de los apóstoles. Pero luego en el año 34 después de Cristo tienen la historia de Esteban y alguien presente en esa lapidación es Saulo. Pero él se convierte en Pablo y vemos una explosión del evangelio yendo a los gentiles. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con lo que a veces leemos acerca de que Pablo dice que no hay judío exteriormente? Más bien dice que es un judío interiormente, lo que significa que ha aceptado al Mesías, ha aceptado a Cristo. Quiero decir, hablamos del Israel espiritual. Esta es una de las cosas más importantes de las que podríamos hablar esta noche, porque hay 2 extremos. Espero que logremos un equilibrio aquí. Tenemos un grupo de cristianos que creen en lo que ellos llaman teología de reemplazo, y que los judíos han quedado completamente fuera de la escena de la profecía bíblica. Y que cualquier cosa en la Biblia que diga después del tiempo de Cristo, o al menos después del 34 después de Cristo, solo habla del Israel espiritual. Ahora déjame compartir esos versículos para que entiendas la Biblia, que es muy clara. Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, y no es la circuncisión la de la carne, sino la circuncisión del corazón. Después de todo, Jesús dijo a los líderes religiosos, vosotros no sois hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, nacer judío no te convierte en judío de Abraham. Incluso Jesús dijo eso. Dios dijo que puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Así que ahora está muy claro que los gentiles que vinieron a la fe en Cristo no se convierten en una nueva iglesia en lugar de Israel. Dice Pablo en Romanos 11, sino que son injertados en el linaje de Israel. Y por eso se convierte en judíos espirituales. Pero eso no elimina a los verdaderos judíos. Tenía un par de versículos aquí que hablaban de eso en Romanos 11. Y este está en el verso 1 y 2. Pablo dice,
Digo entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ciertamente no. Así que tú y yo creemos que hay un Israel espiritual. Ya sabes, tengo el beneficio de ser ambas cosas. Pero eres judío en virtud de ser creyente. Te conviertes en un judío espiritual. Todas las promesas de la Biblia te pertenecen a ti, pertenecen a cualquier gentil. Luego Pablo dice, Dios desechó a Israel. Dice, ciertamente no, porque yo también soy israelita de la tribu de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a quienes abandonó. Dice esto mucho después del 34. Y luego lea lo que dice el verso 20, Romanos 11. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero por la fe está en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y también se refieren a los judíos. Si no continúan en la incredulidad, serán injertados nuevamente, porque Dios puede concederlos nuevamente. Porque si tú eres cortado, si eres cortado del olivo, que era silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y así hay muchos otros versos que puedo leer. Si bien es cierto que Israel ahora también compone a todo aquel que viene a Cristo, que Dios no ha abandonado a su pueblo, sus ojos siguen sobre su pueblo, y muchos, los que llamamos judíos mesiánicos, que han aceptado a Jesús como su Salvador, hay muchos. Creo que a medida que nos acerquemos al final, habrá un gran avivamiento entre el pueblo de Dios judío. Este conflicto podría hacer que muchas de esas personas retrocedan y digan, volvamos, nos estamos perdiendo. Ya sabe, Pastor Jesús, por supuesto, el Mesías iba a venir a través de los descendientes de Abraham. Jesús era judío. Los primeros cristianos son judíos. Y fueron cristianos judíos los que llevaron el cristianismo a los gentiles. ¿Ok? Entonces, tal como mencionaste, los cristianos, los creyentes en Cristo, están injertados en el verdadero Israel. Pero hay un verdadero Israel y luego hay un anti-Israel. En otras palabras, el hecho de que seas un descendiente literal de Abraham no te convierte en verdadero israelita. Bien, si recibes a Cristo, entonces te conviertes en el verdadero Israel injertado en Dios. Siempre ha tenido un pueblo que ha guardado sus mandamientos. Han sido fieles a la obra. Algo más interesante, cuando llegas al libro de Apocalipsis, hay solo dos grupos de personas que describe el libro de Apocalipsis. Por supuesto, un libro simbólico, pero tienes al judío y tienes al gentil. Y en el libro de Apocalipsis, todos los que son salvos son descritos como judíos. Todos los que están perdidos son descritos como gentiles. Ahora, por supuesto, no queremos decir literalmente que solo los judíos se salvarán, porque ya sabes, Juan, quien escribió el libro del Apocalipsis, estaba pastoreando una iglesia en Efeso, que estaba compuesta en gran medida por los gentiles. Entonces, no se trata de judíos y gentiles literales. Y sin embargo, se describe al pueblo de Dios en los últimos días como al menos el nombre usado como judíos. Sí, exacto, sabes. Probablemente sea un buen lugar para tomar un respiro. Queremos que la gente lo sepa. Volvamos a hablarle del libro. Y luego tenemos un anuncio importante sobre este seminario de profecía. ¿Puedes ayudar a llegar a tus amigos compartiendo este mensaje? Bueno, absolutamente. Bueno, primero que nada, el libro, como mencionamos antes, nunca antes habíamos ofrecido esto gratis. Es un libro titulado La caída y el ascenso de Jerusalén. Comienza en el año 70 con los romanos destruyendo Jerusalén y termina con la Nueva Jerusalén. Enviaremos esto gratis a cualquiera. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que verás ahora en la pantalla. Esa es una forma en la que podrás conseguir el libro. Hay otra manera y puedes enviar un mensaje de texto con la palabra book al número 4544. Se encuentra allí en tu pantalla nuevamente. Simplemente envía un mensaje de texto con la palabra book al número 4544. Seleccione el libro, léalo usted mismo y luego compártelo con alguien más. Este es un libro que cambiará tu vida y no puedo dejar de enfatizar lo importante que es este libro. No solo refleja lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy, sino que también nos dice, según la profecía bíblica, cómo van a terminar las cosas. Y no termina simplemente con la segunda venida de Cristo. Se necesita profecía bíblica para hablar de la Nueva Jerusalén y de la tierra nueva creada. Así que es un gran libro. Es una gran lectura. Y luego dentro de un par de semanas realizará un seminario especial sobre profecía bíblica, solo en un par de semanas, y se llama El Pináculo de la Profecía. Y será transmitido en vivo aquí mismo, desde Sacramento, California. Cuéntanos sobre ese evento. Bueno,
Te diré una cosa, dejaré que el comercial cuente sobre eso. Estaremos listos para rodar eso. Bestia, plagas y el número encristado, 666. Para muchos, el libro de Apocalipsis es a la vez un libro de miedo y confusión. ¿Este último libro de la Biblia realmente proporciona información para los últimos días? ¿O no es más que un siniestro libro de fatalidad y tristeza? Por el contrario, Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza y aliento. Y sí, mensajes urgentes, una última advertencia para nuestro mundo. Amigos, por favor, únanse a mí. Doug Batchelor, como Amazing Fast, presenta el pináculo de la profecía, desbloqueando el misterio del Apocalipsis a partir del 27 de octubre a las 7 de la noche, hora del Pacífico. Puedes asistir en persona en la iglesia de Granary Bay Hilltop y puedes ver el programa en AFTV, Facebook, YouTube y más. Sí, es verdad, puedes conocer el futuro. Para obtener más información y registrarse, visite pinacleofprophecy.com. Son tan buenos que los van a poner 2 veces. Entonces, cualquiera de nuestros amigos que esté mirando esto, creo que podrán ver que tenemos un seminario de profecía muy importante. Próximamente son 14 presentaciones sobre Apocalipsis. 14. Y Apocalipsis 14 es como el punto culminante del libro donde todo culmina y nos dice dónde estamos en la historia y la profecía en este momento. Tómalo, anota eso. Esperamos que puedas unirte a nosotros en línea. Envía el enlace a tus amigos que se estén preguntando qué está pasando en el mundo. Y creo que estarán realmente bendecidos por eso. Bueno, ok, vayamos a alguna pregunta. Sé que tenemos un código QR y lo mencionamos al principio. Quizás puedan volver a poner eso en la pantalla. Si tienes algunas preguntas, puedes simplemente tomar una fotografía del código QR y tenemos una cantidad de preguntas, cientos de preguntas que están pasando por las plataformas. No vamos a poder responderla toda, así que elegiré entre diferentes preguntas y empezaré con esta. Dice, ¿cómo se relaciona lo que está sucediendo ahora en Israel con la profecía bíblica? Y supongo que hemos estado hablando de eso. No sé si quiere ampliar un poco más. Sí, bueno, como mencioné, Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Y vemos que recuperaron sus tierras y ahora se ha convertido en una situación muy volátil que realmente pasó por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un milagro como sucedió todo. Y eso está bajo constante amenaza en este momento. Ahora creo que van a prevalecer en esto, pero las hostilidades de algunas de las naciones vecinas, Irán, nos preocupan por su participación. Podría acelerar y desencadenar otra cosa en todo el mundo, pero estoy casi igual de preocupado por algunos de los malentendidos de la profecía. Permítame leer algo muy rápido, Pastor Ross, del libro de Segunda de Tesalonicenses, porque muchos de lo que sucedió en esta última semana surgió de un malentendido de las intenciones de los judíos de reconstruir el templo. Algunos cristianos malinterpretan este versículo, y es por eso que en cierto modo lo están perpetuando. Pablo, hablando de la segunda venida, dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, el día del Señor, no vendrá a menos que haya una apostasía primero, hablando de una apostasía en la iglesia, y del hombre de pecado revelado como el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose como Dios. La gente dice, bueno, para que este poder de la bestia pudiera sentarse en el templo fue destruido por los romanos, necesitan reconstruir el templo. Puedes ver por qué la gente razonaría de esa manera, a menos que no se trate de ese templo. ¿Recuerdas que Jesús dijo, destruí este templo hecho con manos, y en 3 días haré uno sin mano? Así que no solo tenemos a Israel espiritual en este momento, sino que la Biblia dice que somos piedras vivas, somos un sacerdocio real,
Pablo y Pedro nos dicen que los creyentes pasan a ser parte del templo de Dios. ¿Que nos sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Y entonces este poder de la bestia sentado en el templo de Dios no está hablando del anticristo. Algún hombre de negocios o alguna mitad demonio o mitad humana sentada en un templo judío reconstruido, como mucha gente piensa. Se trata de algo que ya está sucediendo. Tú y yo estuvimos en el Vaticano hace un par de semanas. No ha pasado tanto tiempo. Y miramos y vimos un trono que tenía ángeles a la derecha y a la izquierda, en una de las iglesias más grandes, si no la más grande, más gloriosa del mundo. Sí, esa es la Catedral de San Pablo. Y es un trono en el que solo se sientan papas. Sí, pero la idea de que está flanqueado por dos querubines en la Biblia, el que está flanqueado por dos querubines es Dios. Y por lo tanto, que un hombre se sienta en la posición en la que reclaman las prerrogativas de Dios y dice, yo soy el representante de Cristo en la tierra. Bueno, la Biblia llama eso blasfemia. Y así lo entendieron la mayoría de los reformadores. Pero ahora, la interpretación moderna de esos versículos es que significa que se va a reconstruir un templo literal. Pero siendo judío, te lo prometo, no conozco a ningún judío que esté ansioso por iniciar el sistema de sacrificio. Y puede que los haya, pero no conozco a ninguno. Y entonces, esta idea de que existe este movimiento clandestino para reconstruir el templo en Israel, ya sabes, tan pronto como lleven una topadera allí para comenzar a demoler la cúpula de la roca, puedes tener la Tercera Guerra Mundial. Entonces los judíos no quieren eso. Y el peligro de eso es que hay muchos cristianos que se basan en ese malentendido del mismo versículo que dice que Jesús no puede venir hasta que el templo sea reconstruido, porque eso tiene que preceder al día del Señor. Ahora, la Biblia es clara, dice que hay una apostasía en la iglesia. Entonces el contexto allí es la iglesia. No habla de apostasía en una ciudad o empezar a hablar de apostasía en una nación. Habla de apostasía en la iglesia. Entonces este poder del anticristo surge dentro de la iglesia cristiana. Y entonces está bastante claro que la gente entienda eso, porque creo que el diablo está dirigiendo la atención de la gente a lo que está sucediendo allí, en la cúpula de la roca, en el Medio Oriente. Y mucha gente está posponiendo las decisiones que deben tomar ahora para prepararse para la venida de Cristo, diciendo, bueno, voy a esperar hasta que el templo sea construido. Y luego, si no llego al primer rapto, entonces tendré 7 años de tribulación. Pero al menos tengo una segunda oportunidad al final de eso. Y eso está llevando a mucha gente al engaño. Luego, la otra cosa que a menudo se malinterpreta es una profecía en Ezequiel. Es fascinante. En Ezequiel 38 y 39, que trata sobre Gog y Magog. Y habla de Rusia, y en realidad hablan de la guerra que encuentras en Apocalipsis 20, cuando Gog y Magog atacan la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, y fuego desciende del cielo. Es una profecía de eso. Está muy claro. Podría, si tuviéramos tiempo, mostrar todos los paralelos entre Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 20. Es asombroso. Bueno, muchos de mis amigos y otras iglesias dicen que aquí es donde Rusia participará en la invasión de Israel. Algunos dicen que Putin es el rey del norte. Lo vi hoy mirando por ahí. Y que va a invadir Israel. No sé si Rusia estaría involucrada. No creo que quiera hacer eso. Y Rusia, el rey del norte es Rusia, y cuando se habla de Magog o de Mesec, se trata de Moscú. Y simplemente miras esas palabras de Génesis 10 y tú ves que esos no son quienes dice esas personas. Entonces hay muchos malentendidos y la gente está esperando este Armagedón literal. Creen que el Armagedón es una batalla entre Rusia, China e Israel que sucederá en el valle de Megiddo. Y nos dice en Apocalipsis 12, la batalla del Armagedón es entre la bestia, el dragón y los que guardan los mandamientos de Dios. El dragón va a hacer la guerra con la mujer. Esa es la batalla y Jesús finalmente viene a liberarla. Entonces, hay muchos malentendidos y las personas que observan lo que está sucediendo allí en Israel no entienden bien los acontecimientos. Y creo que hay un significado profético, pero no dejemos de prestar atención a las profecías comprobadas.
Bueno, aquí está la pregunta. ¿Cómo deberían los cristianos abordar esta guerra? Parece que se ha derramado sangre inocente por ambos lados. Sí, hay una guerra que es brutal y es desgarrador cuando hay personas inocentes. El daño colateral de la guerra a los civiles es terrible. Tú y yo intercambiamos libros sobre historia y estoy terminando este libro sobre Napoleón. Y me sorprende que cientos y miles de soldados hayan muerto por pequeños pedazos de tierra y títulos sin sentidos a través de la historia. Por eso Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Mira que no te preocupes. Y esa es una de las cosas más importantes, ¿sabes? Me rompe el corazón ver en las noticias el sufrimiento causado por la guerra. Pero cuando dice no te preocupes, ¿no deberíamos preocuparnos si nuestra única seguridad está en riesgo? Lo más importante cuando ves estos acontecimientos en el mundo es saber, ¿tengo paz con Dios en mi relación? Eso es lo más importante que podemos obtener de este programa. Queridos amigos, nunca olviden que el propósito de toda profecía es redentora. Dios no nos da profecía para sorprendernos como si fuera un truco de magia. Él conoce el futuro. Nos da profecía para que diga, cuando veáis estas cosas que sucedan, sabréis que yo soy. Él nos da la profecía para que los conozcamos. Ese es el significado central de toda profecía. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, Lucifer entra en escena. Cuando él entró, él personificará a Cristo. ¿Cree que él establecerá su trono en Jerusalén? ¿Saben? Cuando Satanás se haga pasar por Cristo, ¿hará un viaje a Jerusalén? No me sorprendería en absoluto. Quiero decir, incluso el Papa se toma fotografías en Jerusalén. Entonces, ya sabes, debido a que es un centro de atención religiosa, no me sorprendería que él lo hiciera. Me sorprendería que no lo hiciera. Pero sí, supongo que si quiere hacerse pasar por Cristo y Jesús vino de ese país, esperaría que él quisiera aparecer allí. Ok, tenemos otro montón de preguntas sobre este tema. Simplemente déjelo claro, Pastor Todd. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en Israel con el rey del norte y el rey del sur, Daniel 11? Sí, pero tal vez de manera más indirecta de lo que piensas. ¿Sabes? No creo que Líbano y Hezbollah se conviertan en los reyes del norte. Ni tampoco creo que Putin y Rusia sean los reyes del norte. Cuando rastrea la historia de Daniel, hay 4. Y el pastor Ross pasó por Daniel. No te pierdas su estudio bíblico mañana por la mañana. Estaremos transmitiendo en Daniel. ¿Qué capítulo? Capítulo 7. Capítulo 7. Mira, si está en el capítulo 11 estaría allí, pero no quiero robarte el protagonismo. Pero te compartiré muy rápidamente que hay 4 o 5 poderes en lo que seguimos repitiendo en Daniel. Y tienes el reino de Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma y luego el Imperio Romano dividido que se convierte en el papado. Eso sería el quinto. O tienes esos 5 metales en la imagen: el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Y luego tienes las 4 bestias. Y luego está esta extraña bestia. Al final tiene los cuernos que se dividen y luego aparece un cuerno pequeño y son todos los mismos poderes. Y entonces cuando llegas a Daniel 11, donde se encuentra al rey del norte, nuevamente se dirige hacia ese mismo poder, ese gran poder perseguidor que gobernó Europa y gran parte del mundo durante 1200 años. Todos los reformadores protestantes creen que fue el papado, todavía estoy de acuerdo con ellos, y recibió una herida mortal y una herida mortal fue sanada, y creo que ese es el rey del norte. Ahora, hay mucho debate sobre quién es el rey del sur. Quizás no vayamos allí, no hemos tenido ninguna pregunta. De acuerdo, ok, buena pregunta. Déjame preguntarte esto. Jesús dijo, no os preocupéis. ¿Cómo no preocuparse cuando uno ve todas estas cosas que están sucediendo y el caos que está en nuestro mundo? Sí, es una buena pregunta. Y escribí un libro sobre la preocupación. Y tuve que pensar mucho en la preocupación mientras escribí ese libro. Y no creo que Jesús no esté diciendo que no deberíamos preocuparnos por nada y vivir la vida como una actitud de un vago despreocupado. Creo que quiere que no estemos ansiosos.
Y eso significa que no sigamos estresándonos por las cosas. Cuando hay un problema y es necesario solucionarlo, lo piensas, lo aborda y luego se lo entrega a Dios. Haz tu mejor esfuerzo humano para afrontarlo. Si vemos esta crisis que está pasando en nuestros corazones, que Jesús dijo, llorad con los que lloran, ¿sabes? Estaba mirando algunos de los informes sobre lo que está pasando y lloré. Simplemente me rompió el corazón, el sufrimiento de ambos lados. Y eso no significa que no sintamos preocupación o dolor, pero dormiré esta noche porque, ¿sabes? Tengo una paz que sobrepasa la comprensión. ¿Sabes? Miro hacia atrás la historia de Israel. Israel tuvo muchas guerras, una de las cuales tal vez fue Nabucodonosor. Vino y conquistó Jerusalén y se llevó a los judíos, y muchos fueron asesinados. Y sin embargo, entre los llevados cautivos a Babilonia había algunas personas muy buenas, Daniel y sus 3 amigos. Y sin embargo, a pesar de que pasaron por todo eso, tenían paz, confianza en Dios. Fueron testigos en aquella nación donde fueron llevados y Dios pudo usarlo de manera poderosa. Entonces, incluso si nos encontramos en medio de la confusión o la guerra, todavía podemos tener esa paz si reconocemos que nuestro hogar último no está en la tierra. Pero como dijo Abraham, está buscando un reino, una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Esa es la nueva Jerusalén. ¿Sabes? Lo que me ayudas es que escuché esto porque solía trabajar en la reserva Navajo. Iba a visitar algunos de sus servicios. Tuve amigos y escuché a este predicador Navajo. Y dijo que Dios todavía está en su trono. Y no se retuerce las manos. Y no está ni un poquito nervioso. Y me imaginé eso en mi mente. Dije, si Él lo sabe todo, Él sabe las palabras. Dios no está más nervioso hoy que en una semana. Por eso Jesús dijo que habrá guerras y no entren en pánico. El final aún no ha llegado. Entonces, ¿puede esta transición convertirse en profecías finales? Sí, pero mi pregunta sería, ¿por qué haces esa pregunta? Mi pregunta sería, ¿quieres saber cuándo sucederán las profecías finales para poder darse prisa y prepararse antes de que se requieran las declaraciones de impuestos? ¿Deberíamos prepararnos ahora? No sabemos el día de nuestro fin. Así que no es cuestión de esperar hasta el último momento para prepararte, porque, como ven, las profecías se están cumpliendo. Dios quiere que nos preparemos ahora. Ok, otra pregunta. Dice, ¿qué libro de la Biblia hablan de esta profecía? Bueno, hay una serie de profecías que hablan sobre la historia de Israel. De hecho, permítame decir esto. Y prácticamente todas las profecías bíblicas hablan de Israel. Entonces, ¿por dónde quiere que empiece? Prácticamente todas las profecías bíblicas se relacionan con Israel o el Israel espiritual. ¿Estaría de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Entonces, amigos, cuando dicen cuál es la profecía, por supuesto, muchas de sus profecías pasadas, pero tenemos las profecías de Moisés en Deuteronomio 28, donde dijo, ya saben, si el pueblo de Dios se alejaba, serían conquistados y esparcidos. Eso sucedió, pero el que dice, si vuelven a mí, los traeré de regreso a su tierra. Eso pasó. Bueno, ahora, esto podría volver a ser una crisis donde de nuevo Dios está tratando de atraer al pueblo judío hacia Él. No sé cuánto debería decir, pero ya sabes, muchos de los jóvenes que fueron asesinados estaban en este festival de música que se realizó en el sur y era una especie de forma de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Puedo prometerte que es muy diferente a la forma en que Moisés esperaba que se celebrara esa fiesta. Esta podría ser otra forma de llamar a su pueblo a volver a tener una relación con él y con suerte descubrir al Mesías. Eso es correcto. Quiero decir, aquellos judíos que descubrieron al Mesías y lo aceptaron, ven el panorama completo. Sí, hay un propósito para todo esto. Aquellos que rechazan al Mesías no tienen muchas esperanzas. Dependen mucho de sus propias fuerzas y de sus propias capacidades porque les falta lo más importante. Todavía anhelan al Mesías y el Mesías ya ha venido. Sí, entonces ya sabes, cuando pasamos por persecución, lo tuvimos en el 9/11 en nuestro país. Cuando pasamos por la persecución como nación, ¿qué dice Dios? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quizá no lo haya citado perfectamente, pero entendí todos los puntos principales. Entonces,
Ya sabes, yo diría que cada vez que hay una crisis como esta, Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse y volverse a Él. Otra pregunta, esta es una grande. Dice, Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel, incluso enviando uno de nuestros portaaviones al Golfo. Sí, la parte oriental de la mitad, de entender, otro también está en camino. ¿Cómo se relaciona Estados Unidos con la profecía y cuál es la conexión de Estados Unidos con lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Hoy escuché a un predicador decir en la radio del auto que si alguna vez escuchan a alguien decir que Estados Unidos está en la profecía bíblica, no le presten atención. Quería decir que quien quiera que esté escuchando a este predicador no le presten atención, porque Estados Unidos está muy claramente en la profecía bíblica. Quiero decir, todo lo que tienes que hacer es mirarlo ahora mismo. En los últimos días, las Naciones Unidas de Estados Unidos están aquí. Es considerada la mayor potencia, tiene el mayor presupuesto militar, la economía mundial se basa en el dólar. Decir que no tiene ningún papel en la profecía de los últimos días es, creo, imprudente. Y podemos decírselo específicamente, simplemente vaya a Apocalipsis 13 y dice que una segunda bestia sube de la tierra con cuernos como los de un cordero y habla como un dragón y le dice al mundo que adore a la primera bestia que tuvo la herida de muerte y vivió. Esa bestia es Estados Unidos y está muy claramente en la profecía. Y si nos fijamos en lo que dice el pasaje en Apocalipsis 13, dice, esta segunda bestia, Estados Unidos, crecerá hasta convertirse en una superpotencia. Tendría la fuerza militar y la fuerza económica y apoyaría la agenda de la primera bestia. En realidad, impondrá la compra y venta a aquellos que no apoyan ciertas leyes y no podrán comprar ni vender. Así que parece que el verdadero foco, según la profecía bíblica, es la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13, el poder papal y los Estados Unidos, pero hay una gran desviación de la atención hacia un poder del anticristo que la gente piensa que surgiría repentinamente en el Medio Oriente. Sí, e incluso se formó cuando América dice que esta bestia aparecería al mismo tiempo que la otra bestia recibe una herida mortal, que es 1798. Basta leer esto en la historia de Napoleón, cuando Berthier tomó cautivo al Papa y fue en el 1798. 10 años aproximadamente después de firmada la Constitución, que las potencias mundiales comenzaron a reconocer a Estados Unidos como completamente independiente de Inglaterra y era vista como una potencia mundial. Simplemente encaja perfectamente con la profecía. Así que sí, Estados Unidos está en la profecía y tenemos una revista como esa, tenemos una revista completa llamada Estados Unidos en la profecía. Hermosa, que puedes compartir. Aquí hay una pregunta interesante, dice, he oído hablar de muchos musulmanes que se han convertido al cristianismo. ¿Cree que esto también sucederá en muchos israelitas o judíos? Sí, lo creo. Por la Biblia. Lo creo por la profecía. E incluso mientras leíste sobre lo que leímos en Romanos 11, Pablo insinúa que habrá un avivamiento y un regreso de su pueblo a Cristo. Dijo que la conversión, siendo llena del espíritu de los gentiles, va a crear celos entre Israel y Dios lo está poniendo celosos. Entonces querrán lo que tienen. Y creo que cuando hay un avivamiento entre los cristianos y recibamos el bautismo del Espíritu, los judíos dirán, ya sabes, eso es lo que se supone que debe ser para nosotros. Y creo que veremos a muchos de ellos volverse a Cristo y ver las Escrituras bajo una nueva luz. Ahora, mucha gente se da cuenta de que en toda esta guerra llena de agitación, muerte y destrucción, hay un poder detrás de esto. Sabemos que es el diablo. Entonces, eso se relaciona con esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios creó a Adán y a Eva? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal si sabía que sucedería todo esto? Sí, y uno podría simplemente retroceder y decir, bueno, ¿por qué Dios creó un ángel que sabía que podría volverse malo y convertirse en Lucifer, el diablo? Y sabes, la respuesta es, por cierto, la presentación de apertura en la serie del Pináculo de la Profecía comienza el 27 y pasarán exactamente 2 semanas a partir de este momento. Será el viernes 27 por la noche. Espero que sintonices esto y díselo a tus amigos, pásalo. Vamos a hablar del por qué hay maldad en este mundo. ¿Por qué Dios creó al diablo y por qué permitió que Adán y Eva comieran del fruto? Todo se reduce a un libre albedrío
que no se puede amar sin verdadera libertad, verdadera independencia. Y tenía que hacer sus criaturas con absoluta libertad de elección. Y le dio esas opciones. Ok, otra pregunta que tenemos. ¿Cuáles son algunas de las profecías clave que debemos buscar antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, para empezar, dice nuevamente, miren el programa Pináculo de la Profecía. Lo pusieron en la pantalla allí mismo. Si desea, ve al sitio web pinacleofprophecy.com. Tenemos una presentación sobre la segunda venida. Eso está en Apocalipsis 14. Vi a uno sentado sobre una nube venir entre las nubes del cielo. Por un lado dice el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio. No dice que todos creerán. Entonces vendrá el fin. Entonces eso es uno. Daniel capítulo 12 nos dice, ya sabes, Miguel se pondrá de pie, habrá un gran tiempo de angustia. Y nos preguntamos si esta guerra en Israel se expandirá hasta llegar a ser ese gran momento de problema. Recuerden, Cristo dijo, si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Así que habrá algunas crisis en los últimos días. Habla de un tiempo de angustia como nunca ha habido. Ahora, la peor parte de eso serán las 7 últimas plagas. Y en ese momento el tiempo de gracia estará cerrado. Pero no les voy a dar todas las señales porque no querrán sintonizar el seminario de profecía. Así que tengo una lista completa de señales de la segunda venida. Puede sintonizarnos. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Dice la Biblia cómo terminará esta guerra que está teniendo lugar ahora mismo en Israel? Bueno, en última instancia, todas las guerras van a terminar con la venida del Señor. Y esa guerra final, la parte final del Armagedón, es al final de los 1000 años, cuando los malvados y los perdidos y el diablo y sus ángeles sean arrojados al lago de fuego. Y Dios purifica el planeta y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él crea un cielo nuevo y una tierra nueva. E Isaías dice que de todos modos convertirán sus espadas en hoces y sus arados en lanzas, en arados. De todos modos, ya no estudiarán la guerra. Entonces es cuando finalmente sucederá en la segunda venida. Quizás tenga tiempo para una pregunta más, Pastor Dove. Parece que Jerusalén está desempeñando un papel muy importante en el conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué es tan importante la ciudad de Jerusalén? No solo en la profecía bíblica, sino en el mundo de hoy. ¿Por qué Jerusalén? ¿Sabes? Es interesante que Abraham regresó de una guerra y le dio los diezmos a Melquisedec, quien es el rey de Salem, más tarde conocido como Jerusalén. Entonces Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en aquel monte de Moriah. Entonces Dios ofreció a su hijo en ese monte. Y Jesús dijo que la nueva Jerusalén descendería sobre el monte de los olivos. Fue la tierra que Dios dio. Y por eso es la tierra que a través de la fe de los católicos, protestantes y judíos, es la tierra santa. Y tengo mucho más que puedo decir sobre eso también. Pero bueno, tal vez sea un buen momento para recordarle a nuestros amigos nuestra oferta gratuita. Nuevamente, es un libro llamado La Caída y el Ascenso de Jerusalén, que comienza con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y termina con la nueva Jerusalén y la restauración, cuando la tierra se renueva. Es gratis, se lo enviaremos a cualquiera. Todo lo que necesita hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra libro, con la palabra book, al 40544, a tomar una fotografía de ese código QR con tu teléfono y podrás pedir el libro de forma gratuita. Léanlo, compártanlo con alguien más. Ya sabe, Pastor Dove, quizás se pregunten estos libros de forma gratuita. Evidentemente, Amazing Facts invierten en esto. Creemos que es importante que la gente obtenga el libro y lo lea, por eso lo enviamos gratis. Pero si hay alguien que dice, ya sabes, quiero ayudar, si eres tú y te gustaría ayudar a cubrir alguno de los gastos de envío de este libro por correo, envíalo a Amazing Fast o puedes escanear ese código QR que ves en tu pantalla. Los fondos recaudados allí ayudarán a difundir este libro lo más ampliamente posible. Sí, lo apreciamos mucho. Bueno, amigos, sé que ha sido un avance muy rápido al abordar este tema. Vamos a cerrar mostrándole una vez más el comercial del próximo programa Pinnacle of Prophecy. Dentro de 2 semanas, díselo a tus amigos, envíale el enlace, invítalo a tus hogares, a tu iglesia. Puedes encender una pantalla de internet, puedes verlo. Hay material gratuito que puedes descargar con publicidad gratuita y puedes llevar a otros a Cristo. Y eso es lo más importante acerca de la profecía adecuada, que encontramos a Jesús, el Redentor. Dios les bendiga. Beasts, plagues,
and the cryptic number 666. For many, the book of Revelation is both frightening and confusing. Does this last book of the Bible really provide insight for the final days? Or is it nothing more than an ominous book of doom and gloom? On the contrary, Revelation is, as the title suggests, a revealing, a powerful prophetic book filled with hope, encouragement, and yes, urgent messages of final warning for our world. Friends, please join me, Doug Batchelor, as Amazing Facts presents The Pinnacle of Prophecy, Unlocking Revelation's Mysteries, starting October 27 at 7 p.m. Pacific Time. You can attend in person at the Granite Bay Hilltop Church, and you can view the programs on AFTV, Facebook, YouTube, and more. Yes, it's true. You can know the future. For more information and to register, visit pinnacleofprophecy.com.